Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a esta sesión denominada En Cuestión Legal. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Vamos a hablar sobre el régimen de transición. Es necesario que sepamos que en Colombia, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, existían varios regímenes pensionales. Es decir, los maestros se pensionaban con una ley especial. Los militares se pensionaban con otra ley. Los servidores públicos, por ejemplo, el alcalde, presidente Leo, se pensionaba con otra ley. Las personas que trabajaran en una empresa, como por ejemplo Claro Televisión, se pensionaban con otra ley. ¿Qué implica? Que cada persona se pensionaba con diferentes leyes, que los requisitos para acceder a la pensión eran diferentes. Había personas que con solo 500 semanas podrían acceder a la pensión de vejez. Otras personas necesitaban 20 años de servicio, en el caso de los servidores públicos. Otras personas, como los maestros, podían tener dos pensiones: la pensión de gracia y la pensión de jubilación. Es necesario que sepamos que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se buscó unificar los requisitos para pensionarse. Es decir, que todas las personas tuvieran que tener por lo menos los mismos requisitos para pensionarse. A la fecha de hoy, una persona que empieza a cotizar hoy y se piensa pensionar debe cotizar 1.300 semanas y tener 62 años de edad si es hombre o 57 años de edad si es mujer. Es necesario que sepamos que hay personas que en la actualidad todavía se le puede sacar la pensión con el régimen de transición, siempre y cuando hayan cumplido los requisitos para pensionarse que se establecieron allí en el régimen de transición y que se hayan cumplido con anterioridad. No que vayan a decir que si hoy cumple los requisitos para pensionarse el régimen de transición, hoy que lo cumplan en el 2018, no se pueden pensionar. Ya les voy a explicar en qué consiste este importante régimen de transición y quiénes son los beneficiarios. En primer lugar, tenemos que las personas que tuvieran, según el artículo 36 de la Ley 100, las personas que tuvieran 40 años de edad, si eran hombres, o 35 años de edad, si eran mujeres, al momento de entrar en vigencia la Ley 100, o 15 años de servicio. Es decir, las personas que cumplieran con algunos de estos requisitos podrían seguir accediendo a la pensión con el régimen de transición. Usted dirá, ¿cuáles son los requisitos del régimen de transición? Los requisitos del régimen de transición dependen. El régimen de transición no es más que extenderle a usted el beneficio que tenía de ser pensionado con el régimen que se les aplicaba. No es que el régimen de transición tenga una ley que diga que se necesitan tantas semanas o tantas semanas, no. El régimen de transición consiste en que se le seguiría aplicando el régimen que a usted venía aplicándosele. Por ejemplo, si usted cumple con los requisitos del régimen de transición y era un servidor público, podrá pensionarse con la ley 33 del año 1985. Si era una persona particular y cumplía los requisitos del régimen de transición, se podría seguir pensionando con el decreto 758 del año 1990. Y así sucesivamente. El régimen de transición consiste en eso, que se le sigue aplicando el régimen que a usted se le debía aplicar. Pero ¿qué pasa? El único requisito que existía cuando se profirió la Ley 100 para que se pudiera seguir aplicando el régimen de transición era ese que les mencioné. Pero en el año 2005, mediante el Acto Legislativo 01 del año 2005, salió una modificación, cambió la Constitución Política Nacional y se estableció que el régimen de transición no podía llegar hasta más allá del 31 de julio del año 2010. Es decir, que no bastaba ya simplemente con cumplir el requisito establecido en el artículo 36 de la Ley 100 para ser beneficiario del régimen de transición, sino que tenía que cumplir los requisitos para pensionarse a más tardar el 31 de julio del año 2010. De lo contrario, podría quedar por fuera del régimen de transición, a menos que se cumpliera con un requisito adicional que estableció ese decreto, ese acto legislativo 01 de 2005. El requisito era que la persona tuviera por lo menos 750 semanas cotizadas al 25 de julio del año 2005. Es decir, las personas que eran beneficiarias del régimen de transición y no se alcanzaron a pensionar, a cumplir los requisitos hasta el 31 de julio del año 2010,
esas personas no podrían pensionarse con el régimen de transición a menos que tuvieran 750 semanas a más tardar al 25 de julio del año 2005. De lo contrario, no podrían pensionarse con el régimen de transición de ninguna forma. Y esas personas que cumplían con ese requisito, las 750 semanas al año 2005, solamente se podrían pensionar con el régimen de transición a más tardar al 31 de diciembre del año 2014. ¿Qué quiere decir esto, amigos clientes? Que si usted cumple los requisitos del artículo 36 para ser beneficiario del régimen de transición y cumplió los requisitos establecidos en el acto legislativo 01 del año 2005, pero al 31 de diciembre de 2014 no había cumplido los requisitos para pensionarse con el régimen de transición, nunca podría pensionarse con este régimen. Es decir, las personas que no cumplieron o la edad o la semana cotizada al 31 de diciembre del año 2014 no podrán pensionarse nunca con el régimen de transición, solamente podrán hacerlo con las leyes pensionales vigentes. A la fecha de hoy, como dijimos hace unos instantes, se necesitan 1.300 semanas para poder pensionarse y 62 años de edad si es hombre o 57 años de edad si es mujer. ¿Qué quiere decir esto, amigos clientes? Que las personas pueden pensionarse con el régimen de transición si van cumpliendo los requisitos que fueron allí surgiendo, porque recordemos que inicialmente el único requisito era el establecido en la ley, en el artículo 36 de la ley 100, que exigía 35 años o 40 años de edad o 15 años de servicio al momento de entrar en vigencia la ley 100, pero que después fue poniendo el acto legislativo 01 de 2005 otro requisito. Ojo, hay personas que simplemente con cumplir el requisito 36 del artículo 36 de la ley 100 pueden pensionarse con el régimen de transición si cumplieron los requisitos para pensionarse antes del 31 de julio de 2010. De lo contrario, tienen que cumplir con los otros requisitos que se establecieron después. Por último, quiero manifestarle a mis clientes que la pensión es un derecho irrenunciable y una vez se ha causado no puede ser desconocida por una ley posterior. Lo que quiere decir que si usted, por ejemplo, nos está viendo y tiene 72 años y no ha reclamado su pensión, es posible que se pueda pensionar con el régimen de transición, no porque lo vaya a reclamar con las leyes de hoy, no, sino porque a usted se le causó posiblemente el derecho en el 2010 o se le pudo causar en el 2013, dependiendo. Muchas gracias, amigos televidentes. Recuerden que pueden enviarnos todas las inquietudes a las redes sociales de Telenoticias y que nos pueden llamar o cualquier duda que tengan, escribirnos. Muchas gracias, hasta la próxima.